Hola, ¿qué tal? Comenzamos ya Atlántico Noticias con el repaso a lo más destacado de la crónica internacional y nacional. España recibe este lunes 1.200.000 dosis de vacunas de Pfizer contra el coronavirus. Esta llegada, la mayor semanal realizada hasta ahora, se trata de una escalada importante que permitirá dar un impulso al plan de inmunización según el gobierno, aunque también está previsto que suba la incidencia de la pandemia. Sanidad afirma que durante el jueves y viernes santo se han administrado 206.000 millones de dosis. Una importante remesa a la que se suman el millón de vacunas de AstraZeneca que llegaron el pasado jueves. Itziar, según Sanidad, una distribución más que relevante. Sí, Eva, y es que solo en este mes de abril España recibirá más de 6 millones de dosis de la vacuna contra el COVID, entre ellas la recién autorizada vacuna de Janssen. Para Sanidad, como bien dices, una cantidad relevante que permitirá impulsar la campaña de vacunación y, entre otras cosas, una meta en común, y es alcanzar el 70% de la población vacunada hasta verano. Pendientes de Reino Unido, Boris Johnson podría anunciar en las próximas horas la autorización de los viajes al extranjero. Además, ofrecerá a partir de este viernes a todos los mayores de 18 años del país la posibilidad de someterse a 2 pruebas gratuitas rápidas de COVID-19. Se trata de un paso más en la estrategia para hacer frente a la pandemia y conseguir reabrir la sociedad y la economía lo antes posible. Mientras, ya hay más de 31 millones de personas vacunadas. Y un dato esperanzador, Londres ha encadenado 3 días sin notificar fallecidos por el virus. Ni el repunte de casos ni las restricciones frenan las fiestas ilegales y los botellones tanto en Francia como en Alemania. Cientos de personas se han reunido en las grandes ciudades europeas durante la Semana Santa, situación que se ha dado pese al aumento de las restricciones. Y donde también hemos visto aglomeraciones y fiestas han sido en discotecas y locales de casi toda España durante estos días festivos. Un cambio de tendencia frente a los últimos meses que se celebraban en el interior de las viviendas. Ahora, con el buen tiempo, salen a la calle y optan por reunirse también en parques. Solo en Madrid se detectaron 353 encuentros clandestinos. Y hoy también veremos en Atlántico Noticias cómo, tras conseguir recuperar la normalidad en el canal de Suez, muchos puertos europeos están viendo aumentado el tráfico de mercancías en los últimos días. Los más afectados son los de Barcelona y Valencia. En este último se espera atender a más de 20.000 contenedores diarios. En todos los puertos ya hay preparados planes de contingencia para atender a los buques que lleguen en los próximos días. Les mostraremos también hoy cómo una fuga de aguas residuales tóxicas ha provocado que se declare el estado de emergencia en Florida. Hasta el momento 300 hogares han sido evacuados y se activan las alarmas ante una posible inundación en agua contaminada en una planta de gas natural. Y también veremos cómo al menos 55 personas han perdido la vida por lluvias extremas ocurridas en un grupo de islas del sureste de Indonesia este domingo. El ciclón Seroja ha golpeado con fuerza y se espera que en las próximas horas también pueda dejar más lluvia, olas y vientos. Y en nuestro repaso por lo más destacado de este domingo también veremos el espectacular desfile que se realizó este fin de semana en Egipto. El motivo: el traslado de 18 momias de reyes y 4 reinas faraónicas al nuevo emplazamiento. Un gran desfile que el gobierno ha utilizado como reclamo para el sector turístico. Y vamos a mostrarles cómo un grupo de mayores confinados en una residencia en Madrid han sobrellevado el cierre. Se han convertido por un momento protagonistas de algunas de las pinturas más importantes del mundo. Ellos se han metido en el papel y la iniciativa ha tenido tanto éxito que incluso ha sido galardonada. Enseguida lo vemos. Es la noticia con la que arrancamos. España recibe este lunes 1.200.000 dosis de vacunas de Pfizer contra el COVID. Esta llegada, la mayor semanal realizada hasta ahora, se trata de una escalada importante. Itziar.
Sí, Eva, porque a este 1.200.000 dosis de AstraZeneca, de Pfizer, se le sumaría el 1.000.000 que recibimos la pasada semana de AstraZeneca. Y todo esto en conjunto haría que España en solo este mes de abril reciba más de 6 millones de dosis de la vacuna contra el COVID, entre ellas la recién autorizada Fórmula de Janssen. Por otro lado, Sanidad cree que esto es una cantidad importante que le permitirá dar un impulso a la campaña de inoculación en nuestro país. Y el reto que se han propuesto es que el 70% de la población esté vacunada hasta verano. Por otro lado, estamos también esperando esos datos de la Semana Santa, a ver cuáles son los posibles efectos de estos días festivos. Y por otro lado, sabiendo que la ocupación en las UCI de los hospitales está creciendo, ya se sitúa en el 20%. La llegada hoy de 1.200.000 dosis de la vacuna Pfizer permitirá dar un impulso al plan de vacunación que se ralentizó durante la Semana Santa. Esta partida se suma a otra de más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca que llegó el pasado jueves y que fue distribuida entre las comunidades autónomas. El jueves y Viernes Santo, festivos ambos días en varias comunidades, se administraron en nuestro país 206.443 dosis de vacunas, una cifra alejada del récord establecido el pasado día 1, cuando se rozaron las 307.000. En total, España ha recibido hasta el momento 9.700.000 vacunas, de las que se han administrado más de 8,5 millones de dosis, el 88% de las entregadas a las comunidades. El número de personas que ya han recibido la pauta completa de alguna de las 3 vacunas autorizadas asciende a 2.841.000 y la mayor parte de las vacunaciones ha sido con el suero de Pfizer, 2.700.000, seguida del de Moderna, 136.700 y el de AstraZeneca, 69. La vacunación no ha parado este fin de semana en muchos puntos del país. En Madrid estará la imagen de los exteriores del Hospital Enfermera Isabel Sendal, uno de los centros de vacunación masivas de la comunidad. Cientos de personas hacen cola para vacunarse. En los últimos 4 días han acudido a este centro y al Estadio Wanda Metropolitano más de 62.000 personas. A estos 2 puntos se le suma el Wishing Center, donde se inmunizan a personas de entre 60 y 65 años. Reino Unido también continúa su campaña de vacunación y más de 31 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esto se traduce en una importante caída de los contagios en las últimas semanas y también de fallecidos. De hecho, Londres ha encadenado 3 días sin notificar víctimas mortales por el virus. En las últimas 24 horas, el país ha sumado 10 muertes y 2.200 infecciones. Para evitar que los contagios vuelvan a subir, el gobierno ofrecerá 2 pruebas rápidas de COVID a la semana a cada ciudadano. Además, Boris Johnson podría anunciar en las próximas horas la autorización de los viajes al extranjero. Pues estamos muy pendientes de esa decisión de Reino Unido, ya saben, es el principal mercado turístico de Canarias y en unas horas se espera que comparezca el primer ministro Boris Johnson, donde Alba Grillo podría abrir las fronteras de su país. Sí, será a las 5 de la tarde, hora canaria, cuando se espera que Boris Johnson anuncie cuándo será la fecha en la que Reino Unido pueda abrir fronteras y permita a los británicos viajar por puro placer. Hay que recordar que el Reino Unido lleva meses en confinamiento y que será el 8 de marzo cuando comience su desescalada de manera paulatina. Además, el país anglosajón habría decretado que se podría sancionar con multas de hasta 6.000 euros a aquellos ciudadanos que viajen sin motivo justificado. Mientras tanto, Canarias está a la espera de esta comparecencia, ya que Reino Unido es el primer mercado emisor del archipiélago. En 2019, cerca de 5 millones de turistas británicos viajaron a las islas. Y en Italia, mientras continúan las restricciones para viajar a países de la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad ha prolongado hasta final de mes la obligatoriedad de presentar una prueba negativa 48 horas antes de la llegada, así como una cuarentena de 5 días. Se mantiene la prohibición de viajar a Brasil. El Ministerio de Sanidad italiano prolonga hasta el 30 de abril la cuarentena a quien llegue de países de la Unión Europea. Seguirá siendo obligatorio en el país una prueba realizada 48 horas antes de la llegada y una cuarentena de 5 días a la que deberá seguir otro test para todas las personas que procedan de países de la Unión Europea. Así lo ha confirmado este lunes el Ministerio, después de que el pasado 30 de marzo el ministro de Sanidad italiano firmara un decreto con el que se obligaba a esa cuarentena
España, en principio hasta el 6 de abril. Por otra parte, Italia abre la posibilidad de viajar a Austria, Israel, Reino Unido e Irlanda del Norte, sin motivaciones específicas, ya que hasta ahora era posible solo por causa laboral. La medida pretendía disuadir a los italianos de viajar al extranjero para las vacaciones de Semana Santa, y aunque algunos han desistido durante los últimos días, muchos vuelos partieron desde Italia, sobre todo a España. Mientras tanto, Italia vive su tercer y último día de confinamiento decretado por el gobierno por las vacaciones de Semana Santa. Los comercios permanecen cerrados y no es posible salir de casa si no es por una causa de urgencia o por motivos de trabajo. Este martes se espera que un avión y un barco se fleten desde Marruecos para repatriar a los españoles que aún continúan en el país tras el cierre de fronteras con Francia y España. Algunos ya han regresado después de 4 días esperando una respuesta. 2 días antes de volvernos cerraron las fronteras el martes. Así es como casi 4.000 españoles quedaron atrapados en Marruecos después de que este país cerrara fronteras a un día de la Semana Santa. Este domingo 1.150 personas volvieron en ferry o en avión. Tensión, incertidumbre y si hablamos de dinero... Bueno. Los bolsillos lo han notado. He tenido que pagar otro billete, el que tengo anterior todavía no he podido cambiarlo ni pedir un bono. El alojamiento y la manutención de estos 3 días, 4. Estamos hablando de casi 250 euros. Y si no, díganselo a Carlos, su historia es a la inversa. Volvía de Marruecos, su lugar de trabajo, a pasar unos días con su familia en Tenerife, pero una vez aquí tuvo que dar la vuelta. De hecho llegué el domingo por la noche y el lunes a mediodía, casi sin tiempo para abrir las maletas, me viene un WhatsApp de mis compañeros de aquí de Marruecos diciéndome que Marruecos, las autoridades marroquíes pensaban cerrar las fronteras con Francia y con España y que bueno, tenía que volverme porque el martes a las 12 de la noche se cerraban. Tenerife, Madrid, que eso, como soy residente, pues nada, no me costó mucho, pero luego Madrid, Casablanca, solo la ida fueron 589 euros. Y aunque dice tomárselo con resignación, espera volver en verano y que las vacunas terminen poco a poco con el virus y el cierre de fronteras. Y este es el momento en el que agentes de la Policía Municipal de Madrid entran en un local donde se celebraba una fiesta clandestina con más de 120 personas en su interior. 60 de ellos fueron denunciados por no llevar la mascarilla. El establecimiento, ubicado en el barrio de La Latina, además incurría en varias infracciones. No tenía licencia de actividad ni seguro, por lo que fue precintado. En Alemania, a pesar de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno para evitar nuevos casos, los contagios siguen aumentando. En Berlín, la policía ha tenido que intervenir también en varias fiestas ilegales en plena calle. No se trata de la persecución de unos temidos criminales, sino la de jóvenes berlineses que acuden a fiestas ilegales en plena pandemia. La policía los dispersa a carreras, con botes de humo y con redadas en los parques de Berlín, desde que la ciudad-estado ha impuesto un toque de queda parcial para atajar la propagación de la COVID. Esta vez el escenario fue el parque de Gleisdreieck, donde se congregaron varios cientos de jóvenes sin mascarillas ni distancia social. Varias furgonetas policiales irrumpieron en el lugar con un centenar de agentes. Muchos jóvenes huyeron y otros se enfrentaron a las fuerzas de seguridad de forma muy agresiva, según la policía. Insultos, lanzamientos de botellas y piedras a los agentes son la tónica. En la noche del miércoles, más de 2.500 personas se concentraron aquí sin cumplir las restricciones. El caso de Gleisdreieck no es el único. Escenas similares se han producido en muchos otros puntos de Berlín y a lo largo y ancho del país. Los sucesos coinciden con la entrada en vigor de más restricciones para frenar la pandemia. En la capital, por ejemplo, hay un toque de queda parcial que limita a 2 las personas que pueden reunirse en exteriores entre las 21 horas y las 5 de la mañana. Y nuevo intento por frenar el avance de la pandemia en Francia. Desde hoy, durante un mes, afrontan su tercer confinamiento en un año. Aunque más ligero que los anteriores de marzo y noviembre, se cierran escuelas y los comercios considerados no esenciales. A pesar de ello, los franceses acudieron este fin de semana a las orillas del río Sena, en París, para disfrutar del buen tiempo, sin distancia y algunos incluso sin mascarilla. Por eso el gobierno desplegó a 6.000 policías para asegurar que se cumpla con las medidas de seguridad.
Francia afronta este mes su tercer confinamiento en un año, aunque es más ligero que los anteriores de marzo y noviembre. El país cerrará escuelas y los comercios considerados no esenciales. Francia registra de media unos 37.000 nuevos contagios al día y ha superado el pico de la segunda ola, con más de 5.200 pacientes de COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. Este domingo es el primer día completo en el que toda la población se ve sometida a mayores controles que vetan los viajes internos salvo por motivo imperioso. El nuevo dispositivo ha provocado que el Ejecutivo rebaje este domingo en un punto porcentual la previsión de crecimiento económico para 2021. Las autoridades dicen entender la preocupación de los comerciantes y aseguran que mantendrán su apoyo. El coste total estimado de las ayudas en abril será de 11.000 millones de euros. Francia acumula unos 96.500 muertos y 0,47 millones de casos de COVID-19. La campaña de vacunación ha administrado al menos una dosis a 9,2 millones de personas. Pues hoy es festivo en Francia, como muchos países europeos, pero es el primer día de este confinamiento que afecta a todo el país. Y en este punto del programa vamos a saludar a un canario residente allí, en concreto en la ciudad de Marsella, para que nos cuente cómo se están viviendo estos días y estas primeras horas. Manuel Rodríguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primer día de nuevas restricciones, aunque más suaves que las anteriores. Bueno, primer día, pero hay tolerancia hasta mañana, porque como bien has dicho, es festivo por lunes de Pascua. Y hoy, por ejemplo, sí que hay gente que ha salido de los 10 kilómetros de perímetro que tenemos que respetar en nuestro nuevo confinamiento. Hoy se deja un poco la mano abierta para que la gente pueda salir de ese perímetro, pero sí, a partir de mañana ya empiezan las restricciones, un poco más suaves que antes. Lo hecho es que parece que las personas no están cumpliendo con las medidas sanitarias, poca mascarilla, incluso veíamos imágenes de este fin de semana disfrutando de muchas personas al lado del río. Sí, eso imagino que son las imágenes en París, en el Sena. Te puedo hablar de lo que pasa en Marsella y es que se vive mucho más en el exterior porque hace mejor tiempo y es verdad que se ve poca mascarilla en la calle. En los espacios cerrados sí que se ve porque es obligatorio, pero desde luego que poca mascarilla o mascarilla mal puesta por la calle. Bueno, y aparte de estas restricciones, de este confinamiento que sufren ahora mismo, también hay que decir que hay un toque de queda para aquellos que sí que tienen que acudir a trabajar porque no se les permita el teletrabajo. Sí, el toque de queda, existe desde finales de octubre, que se pasó a las 6 de la tarde, ahora tenemos un toque de queda hasta las 7 de la tarde, de 6 de la mañana, se puede estar en la calle desde 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Quien tenga la posibilidad de hacer teletrabajo evidentemente lo podrá hacer, pero para quienes no, seguiremos con un certificado, un salvoconducto para poder regresar del trabajo en horario fuera de esos horarios permitidos. También vemos como en otros países que se incrementa la cepa británica y que la vacunación ahí en Francia tampoco va a muy buen ritmo. No, es una de las críticas que se le hace al gobierno y es que en comparación con otros países del entorno la vacunación está siendo más lenta. Se espera llegar a 10 millones de dosis de aquí a mediados de abril, pero en realidad no se sabe muy bien cómo va a pasar. Pero el gobierno ha insistido hoy precisamente, el ministro de Sanidad, que con los nuevos vacunódromos, que creo que se dice en castellano, sí que se va a poder llegar a esa cifra y empezar a ampliar el perfil de las personas vacunadas, porque ahora solamente es el personal sanitario y las personas de mayor edad. Ese perfil se va a ampliar a otro grupo de edad, como los maestros, por ejemplo. Bueno, y una polémica de última hora, varios ministros, cenas, fiestas ilegales. Eso parece. Ha salido un reportaje de una cadena de televisión, que ahora es el tema del momento, y aparentemente sí que hay cenas ilegales de lujo en la que se implicaría a determinados diputados y ministros, aunque está por confirmar. Se sabe quién organiza esas cenas, pero no se sabe muy bien quiénes han asistido. Hay una investigación en curso. El gobierno ya se ha pronunciado, pero en realidad todavía no se sabe si hay realmente personalidades políticas implicadas.
Muy bien, Manuel Rodríguez, estaremos muy pendientes de ese asunto. Gracias por atendernos en Atlántico Noticias y ánimo para este mes de confinamiento. Gracias a ustedes, buenas tardes. Y Brasil roza los 13 millones de casos positivos en el peor momento de la pandemia para el país. Tan solo en las últimas 14 horas fallecieron 1.240 personas y se registraron más de 330.000 nuevos casos. Los expertos temen un nuevo repunte ahora tras la Semana Santa. El gobierno de Brasil informó que el país registró este domingo 31.359 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos asciende a 12.984.956 desde el inicio de la pandemia. Según el último balance del Ministerio de Salud, en el último día fueron contabilizados 1.240 muertes, mientras que el acumulado de decesos llega a los 331.433. El número de casos y muertes por coronavirus notificados en el último día es el menor de toda la semana. No obstante, las autoridades han reiterado que las cifras suelen ser más bajas los fines de semana debido a la falta de personal para registrar los datos. La media de infecciones diarias en los últimos 7 días cayó hasta los 64.324, tras haber alcanzado un pico de 77.000 a finales del mes de marzo. La media de muertes, por su parte, bajó a los 2.747, después de haber superado las 3.000 diarias. Tras las medidas de restricción impuestas en las últimas semanas por las autoridades de diversas ciudades del país, entre ellas Sao Paulo y Río de Janeiro, la curva epidemiológica registró un leve descenso, aunque los especialistas temen un nuevo repunte tras la Semana Santa. No dejamos Brasil porque el expresidente Lula da Silva ha recibido la segunda dosis de la vacuna de Sinovac y además ha aprovechado para pedir a Jair Bolsonaro que escuche a la ciencia, aquellos que saben, para combatir la pandemia. Además, llamó a los ciudadanos a seguir cumpliendo las normas y protegerse. Acapulco, en México, cierra su Semana Santa con un alud de visitantes tanto en locales como turistas que también han abarrotado tanto playas como bares. Según el gobierno, el país se posiciona sin duda en la antesala de una temida tercera ola de contagios. México en estos momentos suma 2,25 millones de positivos y más de 204.000 muertos. La Secretaría de Turismo de México ha registrado una ocupación hotelera de más del 50%, es decir, la llegada de 5 millones de turistas y un ingreso económico de más de 500 millones de euros. Y la fuerza con la que están llegando las variantes brasileñas y británicas a Chile ha llevado al gobierno a un cierre de fronteras desde hoy y durante un mes. El país andino está al borde del colapso sanitario con más de 2.800 personas en las unidades de cuidados intensivos y tan solo 189 camas libres. Aún así, el ritmo de vacunación es bueno, según las autoridades sanitarias, y ya se han vacunado al menos con una dosis a 6,9 millones de personas. Y en Chile, en las últimas horas en los aeropuertos han vivido momentos de caos tras colapsarse las instalaciones aeroportuarias de Santiago ante el cierre desde hoy de las fronteras. Así lo grababan varios pasajeros que denunciaban cómo era imposible respetar las medidas sanitarias con las aglomeraciones. En la India, además de las variantes brasileña y británica, también se ha detectado otra nueva variante local que está haciendo que la propagación sea más rápida. A esto se le une la relajación de la población frente a las medidas sanitarias. Con todo, el país vive una segunda ola, rozando los 100.000 casos diarios el pasado mes de marzo. El plan de vacunación también avanza con más de 69 millones de personas vacunadas, 10 millones de ellas con las 2 dosis necesarias. Y calles vacías y locales cerrados. El Líbano vive un estricto confinamiento desde el pasado sábado hasta mañana para evitar la expansión del virus. Se convierte así en el único país de Oriente Medio en imponer una medida en la que solo se permite abrir a los supermercados y realizar labores de pesca y agricultura. Pero en este punto del programa vamos a mostrarle una cara positiva, ya que todo no ha sido negativo a raíz de la pandemia. Según los expertos, tras el confinamiento, los menores aprecian más la vida familiar, tienen más autocontrol y defienden mejor sus ideas. Se ha detectado que los niños son ahora más pacientes, empáticos e incluso creativos. Hablamos de este asunto hoy en Atlántico Noticias con Amaya Gordóvil, es psicóloga familiar y además profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son muchos los menores que han declarado sentirse muy bien durante el confinamiento.
Sí, nosotros cuando fue la etapa del confinamiento, de estas semanas que estuvimos todos confinados, los psicólogos tuvimos que seguir atendiendo a la población y hacíamos pues, sesiones online y muchas familias, comentándolo con otras compañeras, ¿no? Decíamos, ostras, es que muchas familias nos están diciendo que el confinamiento les está sentando bien como familias, sobre todo familias, aquí sí que queremos ser siempre yo muy respetuosa, hablamos de familias de población clínica que viene a consultarnos al psicólogo de forma privada, por tanto, como decimos siempre, familias que han pasado el confinamiento con calefacción y wifi. Pero sí, les ha ido bien reencontrarse padres e hijos, sin ninguna duda. Hablamos de los menores, pues que han tenido tiempo de aburrirse, que eso es una parte muy importante, ahora la explicará, y de los adolescentes quizás que han tenido pues que saber autocontrolarse mejor, han sabido aprenderlo. Es así. Creo que es bueno también mirar la parte positiva, de la que se habla poco, pero es cierto que cuando los más pequeños han tenido oportunidad de aburrirse, recordemos que vivimos en una sociedad muy hiperactiva, donde siempre hay que tener 1000 planes, donde hacen 400 extraescolares y el fin de semana implica aún más actividad, los niños no se aburren, cuando precisamente la creatividad viene a partir de aburrirte y tener que buscar otras maneras, otras formas de entretenerte tú mismo, ¿no? Pues estos niños que están todo el día con el móvil de una forma pasiva, pero con pantallas, no van a poder ser creativos. En cambio, sí que ha ocurrido durante el confinamiento. Y como decías también, los adolescentes. Los adolescentes, incluso esto nos lo han dicho nuestros pacientes, al verse 24 horas encerrados en casa con los padres, muchos lo han manifestado. Dice, vaya, es que ahora a lo mejor en un día normal la liaría o explotaría o me enfadaría, pero como tenemos que estar aquí, prefiero autocontrolarme, y han aprendido estrategias de autocontrolarse de las que después se han sentido orgullosos. En definitiva, el confinamiento les ha permitido a todos ellos a valorar las pequeñas cosas, lo más sencillo, ¿no? Incluso en parte de ello, pues la naturaleza, ¿no? Al salir de casa y disfrutar pues de un paseo por la playa o por el monte. Así es. De hecho, una de las adolescentes a quien le tengo mucho cariño, ¿no? Me comentaba, dice, yo nunca me hubiera imaginado que me iba a despertar ya una vez las medidas restrictivas empezaron a desaparecer o a suavizarse. Decía, nunca me hubiera imaginado que para mí fuera un plan irme a ver el sol con mis amigos, y fue el mejor día del año, de hecho, ¿no? Lo dice aún, es que ha sido el mejor día del año, el buscar en el móvil a qué hora salía el sol, porque no teníamos ni idea, el preparar 4 bocadillos e irnos al Prado a ver el sol juntos. Amaya Gordóvil, psicóloga, gracias por acercarnos esa otra cara, la parte positiva que también nos deja la pandemia. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos hablando de menores. En este caso nos trasladamos hasta Estados Unidos. Allí el colapso de los centros de migrantes se ha cuadriplicado, sobre todo en la llegada de niños no acompañados. Algunos padres incluso han pagado un precio porque sus hijos tengan un futuro mejor. Colapso en los centros de migrantes. Estas instalaciones en Texas han multiplicado por 4 su capacidad. Atienden a 4.100 personas, la mayoría menores no acompañados, que esperan a ser reubicados en refugios controlados. Retenidos allí superan límites legales de 72 horas. Hasta 39 niños y niñas habrían estado más de 15 días. Nos llevaron para migración y allá donde vieron los papeles de los niños dijeron que yo no tenía ninguna potestad sobre ellos, sino que ellos iban a hacer cargo de ellos, que ellos iban a llamar a la mamá. Este padre habla de contrabandistas, personas que se aprovechan de la desesperanza de los progenitores. Que efectivamente, según hemos detectado, pues vienen acompañados o son traídos por algún pollero cuando vienen no acompañados, pues. Es más, inclusive acompañados las familias, de alguna manera traen un guía, le llaman ellos, pero en realidad se trata de personas que les cobraron por traerlas hasta este punto, inclusive cruzarlas a Estados Unidos. Y es que hay niños que llegan solos a la frontera. Los padres pagan un precio al miembro del cártel para que los menores crucen ríos en balsa. Y ya en el otro lado, oficiales esperan para llevarlos a los centros, donde, como vemos, pasan muchos días alejados de sus familias. Una dura situación provocada por la pandemia, la temporada de huracanes y la ilusión de cambio proyectada por el gobierno de Biden. El conflicto entre la frontera entre Colombia y Venezuela continúa. Según informes de la inteligencia militar de Colombia, se han producido varias reuniones fallidas entre los cabecillas de las disidencias de la FARC que habría ocasionado este conflicto.
La zona de frontera entre Arauca y el estado Apure en Venezuela tiene presencia de al menos 3 grupos ilegales. Por un lado está la estructura 10 de las disidencias de las FARC, alineadas con alias Gentil Duarte y al mando de alias Arturo. El segundo grupo es el Frente Domingo Laín del ELN, al mando de alias Pablito, y el tercero es la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. Históricamente Venezuela fue por muchos años la retaguardia de las guerrillas colombianas. Cuando sentían la presencia de la fuerza pública y la justicia, cruzaban la frontera y encontraban un espacio para replegarse. Noticias Caracol conoció documentos de inteligencia militar que revelan cómo a finales de 2019 en el estado Bolívar se realizó una reunión entre alias Iván Márquez, Iván Mordisco y Gentil Duarte para unificar las disidencias, pero fracasó. Luego de más de un año, a comienzos de marzo de este 2021, se habrían reunido nuevamente alias Iván Márquez e Iván Mordisco para buscar alianzas. Sin embargo, el encuentro no terminó bien. En adelante se intensificaron las operaciones militares de la Fuerza Armada de Venezuela en contra de la estructura 10 de las disidencias de las FARC y su cabecilla Jorge Eliezer Jiménez, alias Arturo, lo que ha generado un desplazamiento masivo hacia territorio colombiano. El ejército de Mozambique ha recuperado la ciudad de Palma tras varios días bajo control del Estado Islámico. La ciudad está completamente vacía. Más de 9.000 personas, la mitad de ellos niños, se vieron obligados a desplazarse debido a la violencia extrema del grupo yihadista. Y al menos 55 personas han perdido la vida en inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra ocurridos en el sureste de Indonesia. Estas imágenes que ven corresponden a una de las zonas más afectadas y se puede apreciar cómo las viviendas han sido destruidas, otras enterradas casi por completo y cómo un gran número de personas intentan huir con lo poco que pueden. El ciclón Seroja ha llegado este lunes a la isla de Timor, donde podría dejar más lluvia, olas y vientos. Y declarado el estado de emergencia en Florida por una fuga de aguas residuales tóxicas. Hasta el momento 300 hogares han sido evacuados y se activan las alarmas ante una posible inundación con agua contaminada en una planta de gas natural. La fuga se produjo hace una semana, pero la situación ha empeorado con el paso de los días y existe el temor de la rotura de un muro de contención del depósito de aguas residuales que frena unos 1,82 millones de metros cúbicos, un colapso estructural que podría ocurrir en cualquier momento. Y en Bangladesh, los equipos de rescate han recuperado hoy 15 cadáveres de barco que se hundió el domingo en el río cerca de Dhaka, lo que eleva a 20 el total de fallecidos en este accidente. La embarcación en la que viajaban unos 46 pasajeros golpeó contra otra. Una veintena de ocupantes lograron nadar hasta la orilla. Uno de los supervivientes asegura que el barco estaba abarrotado, ya que muchas personas se dirigían a sus aldeas tras la decisión del gobierno de imponer un confinamiento nacional. Y tras conseguir recuperar la normalidad en el canal de Suez, muchos puertos europeos han visto cómo el tráfico ha aumentado en los últimos días. 2 de ellos son los de Barcelona y Valencia. Ambos han preparado un plan de contingencia para poder atender al gran número de buques que se espera que lleguen en los próximos días. Solo en Valencia atenderán a más de 20.000 contenedores diarios. Y hoy vamos a hacer un repaso de este importante canal a nivel mundial, el paso marítimo de Suez que conecta Asia y Europa. Se creó para acelerar el paso de mercancías entre ambos continentes. Miguel Vega. Desde su inauguración en 1869, el Canal de Suez se ha convertido en una de las vías marítimas más importantes de exportación entre Asia y Europa. Según datos de la empresa que gestiona este canal, durante 2020 pasaron 19.000 buques, es decir, 50 cada día. Y es que la conexión del Mar Rojo y el Mediterráneo supone un ahorro de tiempo y combustible. Pero, ¿qué dimensiones tiene este paso entre Asia y Europa? Tras las últimas obras de principio de siglo, tiene más de 160 kilómetros de largo y 22 metros de profundidad. Con este trayecto, los buques de mercancías se ahorran 9.000 kilómetros, que supondría bordear toda África. El tercer impacto son en las emisiones. La desviación a través de Sudáfrica puede ser de un 25 a 50% más de distancia. Ahora las emisiones de CO2 serán mayores, porque los barcos irán aún más rápido para ponerse al día.
Pero ¿qué consecuencias ha tenido la paralización durante una semana de este tránsito marítimo por el canal? Los barcos que pasan por esta zona transportan el 12% del comercio mundial, es decir, suponen 5.100 millones de dólares diarios. Y sobre todo llevan en su interior destino a Europa y Asia mercancía de contenedores, gas y petróleo. Se estima que durante esta semana de paralización en Egipto se quedaron bloqueados más de 369 buques, es decir, se perdieron 105 millones de dólares durante esta semana, 15 cada día. Y todo esto sin contar el sobrecoste que ha generado muchas compañías tener que rodear el continente africano. Ha supuesto un incremento de 8 días de travesía. Este fin de semana en El Cairo se realizó un espectáculo a lo grande. Para el traslado de 18 momias de reyes y 4 reinas faraónicas a un nuevo emplazamiento. Un gran desfile por las calles del Cairo que el gobierno ha utilizado como reclamo para el sector turístico. Un espectáculo de música y luces con el que se ha querido mostrar parte de la historia del pueblo egipcio. Y los mayores hemos visto durante meses que han sido uno de los colectivos más afectados por la COVID-19. Son muchos meses confinados en residencias sin contacto con el exterior. Una iniciativa que se realizó para pasar este tiempo de la mejor forma posible, ahora ha recibido un galardón. Los mayores como protagonistas de un cuadro. Esta joven de la perla gana en años a la muchacha del turbante que Vermeer pintó en el siglo XVII. Pero detrás de su mirada hay también una historia digna de ser enmarcada. Conchita es uno de los 74 residentes de este centro madrileño de mayores, que en plena primera ola decidieron alejar el miedo y la soledad que les trajo el coronavirus, dando vida a sus cuadros favoritos. Yo soy el caballero de la mano en el pecho, el cuadro del Greco. Tuve un pequeño fallo, la mano tenía que haber estado un poquito más arriba, pero bueno, eso ya son detalles de... Yo soy la infanta Margarita de las Meninas, pues porque había oído hablar muchísimo del cuadro, pero como nunca lo había visto, como soy ciega, pues ahí estaba el problema. Yo efectivamente soy la joven de la perla y elegí ese cuadro porque siempre me gustó mucho. Leí el libro, la obra. Fue un año que acabamos de empezar encerradísimas en las habitaciones y muy tristes, porque fue un momento muy triste. Paco y Pedro recrearon el quitasol de Goya. Paco posó como el Jovellanos del mismo autor. La muchacha en la ventana de Dalí es Matilde. Pilar, la nueva sacerdotisa de Gothbard. Y Maripepa, la lechera de Vermeer. La impulsora del proyecto estudia fotografía y trabaja en la hoy Residencia Orpea Madrid-Loreto, donde hace 53 años nació el actual rey de España. Ha sido divertidísimo. Algunos es que nos moríamos de risa porque, claro, vemos la foto acabada, pero a lo mejor detrás hay una flor que casi se está cayendo y estás, que no te muevas, que no te muevas. O la leche que no se vuelque, o pero ¿por qué me estás poniendo una almohada debajo de la falda? Cosas así, ¿no? Entonces sí, nos hemos reído muchísimo. Entre todos se han encargado de seleccionar los cuadros que querían representar, crear el vestuario, recrear el escenario para las fotos y montar en los pasillos de la residencia la exposición a la que han titulado Cuadros Vivientes. La creatividad, dedicación y empeño de todos ellos les ha valido el premio 1000 Sonrisas en un certamen organizado a nivel internacional. Bueno, y hoy para despedirnos lo hacemos con la música de Nirvana. Este 5 de abril, pero en 1994, fallecía el líder de la banda, Kurt Cobain. Destacaron a comienzos de los 90 como exponente del movimiento grunge. Con su disco Nevermind consiguieron la fama. Con la música de Nirvana, de uno de sus grandes éxitos, Smells Like Teen Spirit, nos marchamos. Se quedan ahora con más actualidad en el Telenoticias 1. Disfruten de la tarde. Adiós.